Eh, Queridos estudiantes, vamos a continuar nuestra eh, discusión de problemas sobre el bien. He explicado en la hora anterior los detalles de la posición hedonista. Ahora veamos un par de dificultades que se lanzan en contra del hedonismo. ¿Sí? Bien, fíjense, la primera de ellas tiene que ver con esta este detalle de que todo placer es intrínsecamente bueno. Entonces, pensemos en el placer del criminal. ¿Sí? Me estoy refiriendo a alguien que comete un delito, perdón, un delito grave y se siente contento por eso. Obviamente podemos creer que son personas enfermas. Estoy pensando en antisociales o, a ver, sobre todo, no en general, sino en, se me viene a la mente un caso extraordinario, un asesino en serie. Cuando, a ver, en el año 80 del siglo pasado, ya son 41 años, en Ecuador hubo, a ver, más de 100 jóvenes, mujeres, asesinadas después de haber sido violadas. Y eso fue, no sé si en el transcurso de unos 3 o 4 meses. El responsable de esto era Pedro Alfonso López. Se le conocía con el apodo de el violador de los Andes. Y se le atrapó y se le condenó a cadena perpetua. Era la pena máxima en ese tiempo. Y bueno, se le hicieron, los psiquiatras, por lo menos uno, y si no estoy mal, uno de ellos fue Gustavo Vega, un ex rector de nuestra universidad, le hizo una entrevista. Y obviamente él tuvo una infancia eh, traumática. No les voy a contar los detalles, pero simplemente su personalidad, su carácter, fue el resultado del tratamiento que recibió en su temprana niñez. Ahora, esa es una persona que sentía placer al matar y primero violar y después matar a jovencitas. Bien, ahora, ¿cómo podemos decir que ese placer es bueno? ¿Sí? ¿Qué podría responder el hedonista? No sé si alguien tiene la respuesta a la mano. Si es que han hecho un estudio responsable, deben conocer la respuesta. El hedonista dice lo siguiente, ¿sí? A ver, o sea, si es que le preguntamos al hedonista, es este placer, pero no cualquier placer, sino el placer que está asociado al mal, ¿sí? De promedio están muertes de, de inocentes, de personas inocentes, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿es eso bueno?
¿Qué responde el hedonista? ¿Sí? Ustedes contéstense a sí mismos. ¿Sí? ¿Acepta el hedonismo que este placer del criminal es bueno? La respuesta ya está aquí. Claro que sí. Bueno. ¿Sí? Pero, y aquí viene la aplicación de esta distinción que es fundamental. ¿De qué modo es bueno? Intrínsecamente. ¿Sí? Pero, en cambio, no es bueno, o si quieren ustedes, es malo de modo instrumental. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir eso? A ver. Bien, entonces la respuesta que da el hedonista es doble. Si quieren ustedes, la pregunta es sencilla, pero la respuesta es complicada. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de bien en este capítulo, nos estamos refiriendo al bien intrínseco. ¿Sí? Entonces, si preguntamos, ¿el placer del criminal es bueno? El hedonista dice, claro que sí. ¿Y cómo entender esta respuesta afirmativa? Eso depende de qué entendemos por bien intrínseco. Simplemente si nosotros vamos a su conciencia, o con otras palabras, bueno, ya borré, ¿qué es lo que siente el criminal? ¿Cuál es su, su estado de conciencia? La respuesta va a ser algo agradable. Es decir, ese placer en sí mismo, ¿sí? Eso que significa intrínseco. Todo placer, por más que produzca consecuencias malas, en sí mismo es bueno, intrínsecamente bueno. Pero si nosotros consideramos las consecuencias, y eso es lo que significa el bien instrumental, ¿sí? Es por aquello que me permite conseguir, aquello que produce, ¿sí? Entonces voy a añadir aquí debí esto aclarar al momento de definir o hacer la distinción entre estos dos tipos de bienes. Lo característico del bien instrumental es que es bueno por las consecuencias. Lo que dije es que es bueno eh, porque me permite conseguir otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser un bien intrínseco. ¿Sí? O sea, instrumentalmente, puesto que mueren jovencitas y eso produce infelicidad en la familia, en la sociedad, eso es instrumentalmente malo. ¿Sí? Pero en sí mismo, el placer es bueno, aunque tenga malas consecuencias. Pero esas consecuencias son solamente instrumentalmente malas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta distinción es importantísima, en este caso, para defender la posición hedonista. ¿Sí? A ver, espero que esté claro. Y lo mismo se podría pensar con respecto a el placer del loco. ¿Sí? Alguien que está feliz, pero ha perdido la conciencia de sí, o si quieren, eh, ya no está en su sano juicio, ya no se da cuenta ni siquiera dónde está, quién es, etcétera. Ya no reconoce a nadie. Entonces, puedo decir, perdió la memoria,
pero es feliz. Podemos preguntar, ¿dónde está el bien de esa felicidad? La respuesta del hedonista es que la felicidad del loco considerada en sí misma es felicidad y por definición esa felicidad es algo bueno, pero de modo intrínseco. Otra cosa es las consecuencias, los efectos que tiene esa felicidad o el placer del loco para las otras personas. ¿Sí? Puede ser que haga a los otros infelices, pero eso es instrumentalmente malo. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que pongan atención a esto. ¿Sí? Aquí ponemos un aparente contraejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí están dos en total hasta ahora. ¿Sí? Y nos preguntamos si es que, ¿cómo puede ser que sea bueno ese placer del loco o del asesino? Y la respuesta del hedonista es doble. ¿Sí? Sí y no. Sí, instrumentalmente, no. Perdón, sí, intrínsecamente, no instrumentalmente. Bien, ambas cosas. ¿Sí? Bien, pero aquí lo principal es esto de acá. De modo que, por favor, esta distinción es crucial en este capítulo. Podríamos presentarle un tercer caso al hedonista. Preguntémonos, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Es el conocimiento bueno? ¿Sí? Podemos ir intrínsecamente bueno. Respuesta, ¿qué creen que responda el hedonista? Pensemos en conocimiento sobre todo científico. Hablemos de la medicina, de todo lo que nosotros conocemos. Hoy estamos en el 2021 y cada vez se va avanzando, ¿sí? Podemos ir semana a semana, día tras día, está apareciendo nuevos conocimientos que mejoran nuestra condición sanitaria. O hablemos de la física, ¿sí? En base a la cual se producen nuevas técnicas, artefactos, ¿sí? ¿No es eso bueno? ¿Intrínsecamente bueno? ¿Sí? ¿Qué responde el hedonista? ¿Sí? Con una palabra, ¿quién me dice cuál es la respuesta hedonista? ¿Sí o no? La respuesta es depende. ¿Sí? ¿Depende de qué? Esta condición. Si produce mayor felicidad. ¿Sí? Entonces, si el conocimiento produce felicidad, será bueno, pero solo instrumentalmente. En cambio, si es que produce infelicidad, ese conocimiento será malo, pero no intrínsecamente, sino, segunda vez, solo instrumentalmente malo. ¿Sí? Bueno, pongamos aquí mayor felicidad. Felicidad o placer, ¿sí? Nos da igual. Bueno, entonces, fíjense cómo aparentemente el hedonista sale victorioso ante estas tres interpelaciones que se le hace, tiene una respuesta a la mano, ¿sí? O sea,
para cerrar y para concluir, regresando a esto de el placer del criminal, no hace falta que ese placer sea intrínsecamente malo para jurídicamente prohibirlo. Es suficiente con que la maldad que tiene ese placer sea instrumental para que sobre esa base se pueda construir el sistema jurídico, o si quieren ustedes la condena ética, pero aquí más lo que nos interesa es que intervenga el Estado para sancionar, para prevenir, ¿sí? Repetición de futuros casos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario o crítica hasta aquí. ¿No? Entonces voy a parar aquí la grabación